bien, entonces dice que fue unos cuantos, estamos de acuerdo que fue unos cuantos, ¿no? Pero Pablo, dices que hace 14 años se te dio la revelación. ¿Cuándo se te dio, Pablo? Bueno, vamos a analizar en Hechos capítulo 9. Por ahí hay algo trascendental, pero no es exactamente cuando recibió la revelación. Es decir, cuando cayó Saulo al suelo, no recibió la revelación. Por primera vez cuando conoció a Cristo, no recibió la revelación. Hechos capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice Saulo, ¿ya lo tiene Hechos capítulo 9? Dice Saulo, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahí en ese momento todavía Saulo era un fariseo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los que seguían a Jesús, si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué hacía Pablo? Si usted hubiera vivido en aquella época, ¿qué hubiera hecho Pablo con usted? Se lo hubiera llevado preso. Versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento, ¿cuántos saben que tuvo una presencia sobrenatural Pablo? Estuvo ante la presencia sobrenatural de Jesús, ¿sí o no? Pero en ese momento no recibió la revelación. No explica más que eso. Pablo que cayó, que vino un resplandor de luz, y luego dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, Jesús no le explicó más. Estamos de acuerdo que no le explicó más, ¿verdad? Solamente le dijo, ve a esa ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A futuro se le iba a explicar lo que tenía que hacer Pablo, ¿sí o no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es decir, oyeron la voz y no vieron ni siquiera el resplandor, los que iban a un lado. Solamente lo vio ¿quién? El apóstol Pablo. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Hechos capítulo 22. En el versículo 10 nuevamente cuenta la historia el apóstol Pablo. Hechos 22, versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Otra vez está relatando la misma historia el apóstol Pablo, pero ahora unos años más adelante. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré, ¿qué? La vista, y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Qué le dijo Jesús a través de Ananías? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fíjense, y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Cuál era la idea por lo cual había sido escogido Pablo? En primer lugar, para que conozca ¿qué? La voluntad, ¿verdad? Muchas personas saben que no conocen la voluntad de Dios. No saben si Dios los quiere muertos o los quiere vivos. ¿Sí sabía? Es que no sé si Dios va a venir ahora el 31 de diciembre, en cuanto entre el año, a lo mejor va a venir Dios por mí y me va a llevar. Eso significa que creen que Dios los va a matar, pues.
O sea, no saben ellos si van a vivir, si van a morir, a ver si estoy vivo el siguiente año, no saben. Andan por un camino, ¿qué? Equivocado, porque ellos no saben si van a permanecer por el camino, ¿verdad? No saben si hasta ahí se les llegó su rayita, no saben si la velita se les va a apagar el 31 de diciembre, no saben. Pero los que estamos confiados en el Dios viviente, en aquel por el cual vemos su poder manifestándose en nuestras vidas, sabemos que Dios nos va a librar de todas. ¿Cuántos saben? De todo nos va a librar, de accidentes, de problemas familiares, de problemas económicos, de accidentes, de paros cardíacos, de cuando venga la calavera, la muerte a medianoche, querérselo llevar, de todo ello nos va a librar. De ningún paro cardíaco va a morir usted ni yo. Dice, regresando, él dijo, el Dios de nuestros padres está escogido para que, en primer lugar, para que conozca, ¿verdad?, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted sea larga vida, eso es, ¿sí sabía? Y segundo, dice, para que veas al justo y oiga la voz de ¿qué? De su boca. ¿Qué iba a hacer el apóstol Pablo? Que oyera la voz de su boca. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿va? Que tenía que escuchar algo Pablo que Cristo le iba a revelar, para que oyera la voz de su boca. Porque me serás testigo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo en que había algo que Cristo le iba a revelar al apóstol Pablo, ¿sí o no? Regresamos a Hechos capítulo 9. ¿Cuándo se lo reveló Jesús? ¿Cuándo nuevamente tuvo esa visión que fue el paraíso del apóstol Pablo? Si en el cuerpo no lo sabe, si fuera el cuerpo no lo sabe, solamente Dios, pero él estuvo en el paraíso. Hechos capítulo 9, versículo 1. Cuando usted sigue leyendo la historia de Hechos capítulo 9 hasta el versículo 19, usted va a encontrar toda la historia cuando Pablo fue sanado de los ojos. Dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, toda esa historia sucedió cuando él llegó a Damasco. Llegó un hombre llamado Ananías y puso las manos, fue restaurado, tomó alimento, etcétera, y estuvo con los discípulos que vivían en Damasco. Versículo 20. Enseguida, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Dice que predicaba ¿a quién? A Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso era lo que predicaba Pablo. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Es decir, predicaba a Cristo Pablo, pero sabía una cosa usted, que le tenían miedo, ¿sí sabía? Los hermanos en Cristo de aquella época le tenían miedo a Pablo, ¿sí sabía? Imagínense, pues hace unos días andaba encarcelando a los que seguían a Jesús, y de repente ya anda predicando a Jesús. Pues ¿cómo está? ¿Le creemos o no? Era difícil que le creyeran al apóstol Pablo. Pero Saulo, dice el 22, Hechos 9, 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el ungido. Pasados muchos días, dice el versículo 23, pasados muchos días, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y noche para matarle. Es decir, estaban cercados, para que me entienda, a través de muros, la ciudad de Damasco, y ahí predicaba Pablo a Jesús. Y pasaron muchos días, dice nada más la palabra, no dice cuánto tiempo, pasaron muchos días. Los judíos querían matar ahora a Pablo, fíjense, todo lo contrario le sucedió. 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Tuvieron que bajarlo por el muro. Sabía que los muros eran altísimos, eran fortalezas para que no vinieran los pueblos enemigos a destruir a los habitantes de Damasco, de las ciudades. Entonces tuvieron que bajarlo por ese muro en una canasta, porque querían matarlo ya los fariseos al apóstol Pablo.
porque sabían que Pablo se había convertido y ahora predicaba a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, después de que Pablo se cayó al suelo, de que se le presentó esa luz, de que le habló Cristo, dice que empezó a predicar a Cristo y duró muchos días. ¿Dónde? En Damasco. Estamos de acuerdo que duró muchos días en Damasco, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 1 para determinar. Vamos a ver una serie de textos bíblicos con la finalidad de que entendamos el momento exacto. Gálatas capítulo 1, versículo 11, del 11 en adelante. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? ¿Por qué lo transmitió, lo recibió el apóstol Pablo? ¿Por revelación de quién? De Jesucristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía ¿a quién? Sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. ¿Dónde estuvo el apóstol Pablo? En Arabia. Y luego, después de que anduvo predicando en Arabia, ya se acuerdan que le dije que lo habían bajado por un canasto, ¿verdad? Por los muros, lo bajaron. Después se fue a Arabia a predicar el evangelio a otras ciudades por ahí del oriente, y nuevamente regresó ¿a dónde? A Damasco. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, inmediatamente no se regresó a Jerusalén, ¿verdad? Y luego aquí viene ya la primera vez que el apóstol Pablo subió a Jerusalén. Aquí dice el versículo 18, después pasados 3 años subí ¿a dónde? A Jerusalén. Es decir, por primera vez Pablo subió a Jerusalén, por primera vez. De Jerusalén salió a perseguir a la iglesia de Cristo, se convirtió, predicó el evangelio en Arabia, lo corrieron de Damasco en pocas palabras, se fue a Arabia, nuevamente regresó a Damasco, y en ese tiempo pasaron ¿cuánto? 3 años. Y ahora ya iba de regreso nuevamente a Jerusalén, pero ya convertido el apóstol Pablo después de haber predicado el evangelio en Arabia y en Damasco. Versículo 18, Gálatas 1:18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto tiempo duró con el apóstol Pedro? 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, el apóstol Pablo solamente fue a Jerusalén, pero vio unos cuantos, ¿verdad? Que sean los primeros que les iba a predicar el evangelio. Dice que estuvo con Pedro 15 días y con Jacobo. Entonces, en esos 15 días, ¿qué fue lo trascendente que sucedió? Que el apóstol Pablo pudo conocer de parte de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a conocer? ¿Qué habló el apóstol Pablo? ¿Qué sucedió en esos 15 días en Jerusalén? Bueno, pues es importante entender eso. Vamos a Hechos capítulo 9. Nuevamente regresamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. En Gálatas capítulo 1, ahorita leímos que regresó el apóstol Pablo a Jerusalén después de 3 años, ¿verdad? Que anduvo por Arabia y por Damasco. Salió de Damasco, fue a Arabia, regresó otra vez a Damasco. Dice Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, aquí está ya después de 3 años, ¿verdad? Aquí está la historia ya cuando regresó a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo. No creyendo que fuese discípulo,
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos, ¿dónde? En Jerusalén. Y que dice que entraba y salía, estaba libre, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, en todos los 15 días el apóstol Pablo estuvo tranquilo, dice que entraba, salía, hasta que se encontró con unos griegos que les predicó el evangelio y lo querían matar, ¿verdad? Estamos viendo un continuo acto de persecución de personas que querían dañar al apóstol Pablo. Va captando un poquito lo del aguijón. Primero los judíos de Damasco lo querían, ¿qué? Matar. Después los griegos lo querían matar, imagínense, no eran ni judíos y lo querían matar también. ¿Por qué? Porque se oponía a la filosofía griega. Se oponía a la filosofía de los griegos. También lo querían matar los griegos. Entonces, dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que fortalece? El Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces la historia, toda esta historia, concluye en que el apóstol Pablo estaba en Jerusalén, que estaba con Pedro, que visitó a Jacobo, y por último que otra vez lo enviaron a Tarso, ¿verdad? Porque lo querían matar unos griegos. Ahora, después de 3 años que anduvo en otro lugar, subió a Jerusalén. Entonces en esos, vamos a demostrar bíblicamente que en esos, exactamente en esos 15 días, Pablo recibió la revelación. Para ello vamos a Hechos capítulo 26, para ver el momento exacto. Hechos capítulo, 22, ser Hechos 22, ahí viene el momento exacto cuando Pablo, en esos 15 días que estuvo en Jerusalén, subió al tercer cielo. No sabemos cómo, ni el mismo Pablo lo sabe, pero él subió. Hechos capítulo 22, fíjese bien cómo dice, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Hechos 22. En el versículo si usted lee hasta el versículo 16, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habló de su conversión, pero ya el versículo 17 nos habla con la primera vez que subió a Jerusalén, es decir, después de los 3 años. Y me aconteció, fíjense lo que dice Pablo, Hechos 22, 17. Me aconteció vuelto a Jerusalén. Estamos de acuerdo que está hablando de que la primera vez que regresó a Jerusalén, ¿verdad? Que orando, ¿dónde estaba orando el apóstol Pablo? En el templo. Que me sobrevino, ¿qué dice? Un éxtasis. ¿Qué significa éxtasis de acuerdo a la palabra de Dios? Éxtasis significa, fíjense, se compone de 2 palabras, de o sea, la e y la k. Ek, que significa fuera de, y luego éxtasis, que significa S-T-A-S-I-S, éxtasis, estar. Es decir, éxtasis significa estar fuera de el cuerpo. Eso significa éxtasis. Dice, me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Quiero leérselo, ese mismo texto bíblico, pero en otras traducciones. Yo ahorita estoy leyendo Reina Valera 1960, pero ¿cuántos saben que los manuscritos no se escribieron en español, sino en hebreo, griego y algunas porciones en arameo? Por lo tanto, el Nuevo Testamento es griego. Por lo tanto, la palabra éxtasis es una palabra griega que representa algo. ¿Me explico? Éxtasis a lo mejor para muchos dices, bueno, es que cuando antes me drogaba con la marihuana me sentía bien en éxtasis, ¿no? ¿Ya he escuchado unos broditas ahí, no? Es que cuando me ponía bien acá, bien arriba, empezaba a ver alucinaciones, el cielo se me presentaba.
Y no precisamente porque el Espíritu Santo venía, ¿no? Sino era por la ramita verde. Bueno. Ajá. Ah, ok, fíjese, la Biblia de Jerusalén. Ah, perdón, Nueva Versión Internacional dice, me sobrevino una visión, ¿verdad? Entonces ahí la tradujo éxtasis como una visión. Pero vamos a ver otras traducciones. Inclusive la palabra éxtasis, aparte significa, fíjense, para que usted entienda lo que significa éxtasis. Éxtasis significa un desplazamiento de la mente. Eso significa, como que la mente, como que de repente usted estaba viendo la esquina de aquel lado y de repente su mente empezó a ver algo que su mente empezó a ver, para que me entienda. Un desplazamiento de la mente, eso significa éxtasis. Significa un aturdimiento, significa un asombro, como algo asombroso, pues, que de repente se presentó ahí. Asombro. Algún traductor por ahí dice que significa un trance, como que cayó en trance, no precisamente endemoniado, ¿verdad? Como que cayó en un trance, pues de repente vino una visión y se salió fuera del mundo material, pues él empezó a ver algo, como un trance, eso más o menos significa. Dice, también significa que es una condición en la cual se desvanecía la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales, es decir, ya no empezó a ver lo natural, sino empezó a ver algo sobrenatural de un momento a otro, el apóstol Pablo. Tiene varias connotaciones o varios significados. Algo fuera de lo natural, pues. No sé si a usted le ha pasado, pero yo conozco personas que les ha pasado cosas raras. De repente van caminando, de repente empiezan a ver otra escena. Esto fue algo dado por el Espíritu Santo, quiero decir, no fue algo de parte del diablo. Pero sí sabía que el diablo también pone cosas así también a las personas que le siguen a él. He conocido cosas también porque el diablo es un imitador. Personas que dicen, de repente estaba aquí mi cuerpo, se salió mi espíritu, me fui a Europa y allá conocí la Torre Eiffel. Sí, inclusive me tomé una Coca-Cola arriba de la Torre Eiffel. Unos maestros de los mochis. Maestros que practicaban, ¿qué creen? Los viajes astrales. ¿Por qué? Hay un espíritu inmundo de Satanás, inclusive que los hace invisibles. ¿Sabía que hay brujos que se hacen invisibles? ¿O no sabía eso? Que se convierten en animales, ¿sí sabía? Digo, es muy común aquí en Guadalajara eso. Allá en Sinaloa casi no. En todos lados, ¿no? Y sobre todo si van los brujos de Querétaro, esos son los buenos, dice la gente. ¿Será cierto los de Veracruz, los chamanes de Veracruz? Dice que son los buenos, ¿va? Pero hubo otro que me dijo, no, los más buenos son los de Querétaro. Está como un hermano que se fue a evangelizar a los brujos, no sé si los de Querétaro o los de Veracruz. Y cuando regresó todo loco. Pero si era hijo de Dios, ¿por qué loco? Porque no se preparó, no tenía la fe suficiente, pues. ¿Me entiende? Yo puedo ir con los brujos directamente, echar fuera los demonios allá y voy a regresar tranquilo, usted también. Pero uno que desconoce la palabra, que apenas son bebés espirituales en Cristo, pues. Conozco muchas personas que tienen mucho ánimo de predicar el evangelio. Pues este hermano se fue con los brujos, creo que de Veracruz. Anduvo entre las lomas allá evangelizándolos y echando fuera demonios. El caso es que se lo trajeron todo trastornado. Pues sí, porque no tenía fe. O sea, aparte de ser hijo de Dios se necesita, ¿cuántos saben que el poder del Espíritu Santo? Conocer la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. Porque hay cristianos, digo, no quiero criticar, pues que no suene crítica, sino es solamente ejemplificar de algo que no debemos hacer. Yo conozco cristianos, o que se denominan cristianos, que creen que los demonios los pueden poseer a ellos. Es que soy cristiano, pero no echo fuera el demonio porque se me puede brincar a mí. ¿Sí sabía que existen? Y me tocó en Culiacán, Sinaloa, cuando predicábamos ahí el evangelio. Sí, me tocó en Culiacán una persona que decía, es que el demonio se me va a brincar a mí. Oye, entonces, ¿quién eres tú? Pues no eres hijo de Dios, no habita dentro de ti el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está dentro de ti? Que un demonio puede venir a poseerte. Por Dios, entonces, al contrario, nosotros aparecimos para deshacer esas obras, para echar fuera a los demonios.
Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 1. Él dice, yo les di autoridad para que ustedes echen fuera demonios, ¿sí o no? Para que echen fuera toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿cómo es posible que un demonio, imagínense, a ver, ahí está todo el endemoniado dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Pues sí nos ha tocado, con los ojos ahí en blanco, a ver, demonio, te voy a echar fuera. Pero de repente otro hermano por acá con temor y miedo, pues sabes que mejor salte, vete por allá, porque el demonio entonces sí te va a agarrar, ¿entiendes? Entonces es importante entender, esta persona fue con los brujos de Veracruz allá y regresó todo trastornado, dice que todo cambiado y así como que se les, lagunas mentales y todo. Pues es que los brujos le hicieron su trabajito y pues ya vino mal, hermano, sin fe, sin nada, sin autoridad y creyendo aparte que los demonios se le entraban, pues ¿cómo? Entonces se da cuenta que el conocimiento o la fe viene a través de un conocimiento revelado, o sea, a través de entender que la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, en el universo, no hay nadie más grande después de Dios que los hijos de Dios, ¿sí sabía? Ni el mismo diablo puede venirse a presentar ahí con una colota roja y unos cuernos y decirme te quiero comer. ¿Qué le va a hacer usted? Vete fuera, diablo. O sea, no va a hacer eso el diablo. O sea, ya no puede venir. Ni el mismo diablo, cuanto menos un brujito, por Dios. Que anda un demonio inferior ahí. Anda un demonio dentro de él, sí. Le voy a aventar unos huevos al carro al pastor, a ver si le pasa algo. No, mande. Ajá. Trastornado también. Fíjese. Pues es que cuando un hijo de Dios se convierte, cree en Jesús y no entiende la autoridad que le ha legado Jesús, no conoce su posición en Cristo. Regularmente que el brujito que te eche unos huevitos, pues todo les afecta. ¿Sí me explico? Porque son bebés espirituales que necesitan entender o ser enseñados, pues darle buen alimento espiritual para que crezcan en el conocimiento, en fe y en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ni un brujo nos puede hacer nada. Ya ni el brujo que nos puso una velita cuando estábamos allá en Hidalgo, ¿sabe que un brujo nos puso una velita ahí? Salieron mis hijas y vieron una velita, pues ¿qué quisieron? Destruir la congregación. Algunos fueron engañados. ¿Cuántos fueron engañados? Fueron engañados, se salieron de la palabra de fe y se metieron a hacer otras cosas, pues, otras loqueras se pusieron a hacer. El caso es que ellos sí fueron desviados de parte de alguien que quiso poner esa vela. Pero, ¿qué cree? Pues, ¿estamos aquí vivos, sí o no? ¿Nos está yendo mejor, sí o no? ¿Seguimos en salud, sí o no? Si viene una enfermedad la reprendemos y sale fuera. ¿Qué nos hizo el brujo? Nada. Nada nos hizo. Y vamos a seguir permaneciendo adelante. Nada nos van a hacer. Así es que cuando tengo oportunidad le voy a decir lo que decía yo en Culiacán. Por favor, tráigame un brujito y siéntemelo al frente. El que sea el más hechicero de su colonia, tráigamelo. Y sí, cayeron 2, 3. Oramos por ellos y se fueron. ¿Qué pudieron hacer? Nada. Nada van a poder hacer los brujos contra ustedes que realmente, primero que reciban a Cristo en su corazón, que conozcan al Dios viviente y sepan su autoridad en Cristo. Nada. Es que no tienen que temer que si le van a dar un refresco, ¿qué le echaría a ver el refresco? Nada, pues que usted bendice el refresco. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Ok, entonces es importante entender eso. ¿Qué significa éxtasis? Significa un desplazamiento de la mente, un aturdimiento, o salir fuera del cuerpo también significa éxtasis, o también podría ser una visión, ¿no? Algo, un desplazamiento de la mente, eso significa una visión que tuvo el apóstol Pablo. Hechos 22, versículo, me aconteció vuelto a Jerusalén, dice el versículo 17, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios cerca de mí. Esas son las palabras finales que recibió de Jesús. ¿Qué significa éxtasis en otras traducciones? Fíjense bien, Hechos 22. Hechos 22, 17 dice que tuvo una visión, ¿verdad? No, tuvo una visión, dice la nueva versión internacional.
Entonces es importante entender que la palabra éxtasis regularmente va muy relacionado a algo extraordinario. Si vamos a Hechos capítulo 10, ahí vamos a ver un hecho muy importante. Hechos capítulo 10, que le aconteció al apóstol Pedro, ya no fue a Pablo, sino fue a Pedro. Hechos capítulo 10, para que vea que la palabra éxtasis, cómo se tradujo en otros lugares. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjense, esto le pasó a Pedro. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino, ¿qué dice? Otra vez viene la palabra éxtasis. Pero ¿qué fue lo que pasó en el éxtasis de Pedro? Dice, fíjense lo que pasó. Vio el cielo, ¿qué? Abierto. Y que descendían algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Todo eso vio Pedro. Le vino una voz y fíjense lo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. ¿A qué se refería? A que los judíos no se juntaban con los gentiles de otros países. ¿Por qué? Porque ellos se creían los elegidos de Dios. Entonces le dijo, Dios le dio una visión diciendo: oye, los animalitos que antes eran inmundos, es decir, el puerco, todo eso, ahora lo puedes comer, Pedro. ¿Por qué le dijo eso? Porque para los judíos juntarse con un mexicano, un ejemplo pues, para un judío juntarse con un mexicano era una abominación, ¿sí sabía? Porque nosotros éramos los pueblos paganos para ellos. Entonces para ellos, porque Dios en un cierto momento, para que no se unieran con mujeres de Babilonia, por ejemplo, porque iban a adorar a dioses ajenos, le dijo Dios: no se junten con ellos, no se reproduzcan con ellos. Pero no porque no se juntaran no porque no los amaran, pues. De tal forma que Dios le dijo: ahora cualquier persona que esté en Cristo Jesús puede ser igual que un judío, que crea en Cristo Jesús, obviamente. Entonces, éxtasis se refiere a visiones. ¿Se dan cuenta? Vio más o menos el ejemplo del apóstol Pedro. Ese es un ejemplo para entender realmente qué significa, o de qué manera se presentan las visiones. Después, fíjense, si vamos a Gálatas capítulo 2, sí le quedó claro, ¿verdad? Dice, fíjense, otra vez Hechos capítulo 22, ya para concluir. Hechos 22, que le quede claro la visión. Cuando llegamos a Jerusalén, es decir, subió el apóstol Pablo después de 3 años, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de verse, etcétera, dice el 21, no el 22, 17, dice: me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. ¿Qué era lo que le había dicho Jesús en toda esa parte del éxtasis, de que tuvo la visión, de que salió fuera del cuerpo, lo que haya sido? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? No van a creer lo que yo te acabo de dar testimonio acerca de lo que yo te acabo de hablar. Eso es lo que le dijo Jesús. No van a creer tu testimonio acerca de mí. ¿Por qué? Porque ningún judío va a creer que las personas iban a ser justificadas a través de la fe en Cristo Jesús. Nadie va a creer tu testimonio. Por eso le dijo, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Sal. Esa voz le dijo, el Señor mismo le dijo, sal. Luego dice: sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas, y a los que creían en ti, cuando se derramaba la sangre, Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, etcétera. Si vamos a Gálatas, y ya concluyo con esto, Gálatas capítulo 2, nuevamente el apóstol Pablo sube a Jerusalén, pero ya por segunda vez. Después, dice el apóstol Pablo, pasados, ¿qué? 14 años. ¿Cuánto había pasado después de que subió a Jerusalén la primera vez? 14 años. 14 años. Subí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Otra vez. ¿Qué significa otra vez? Que ya había subido la vez que le expliqué, ¿verdad?
Esta es la segunda vez que sube Pablo. ¿Por qué la primera vez no se quedó en Jerusalén? Porque ya andaban detrás de él y no quería... ¿Por qué cree que los judíos se querían matar a Pablo? ¿Por qué cree? Porque ya sabía la revelación que le había dado Cristo Jesús en ese momento de éxtasis. Porque ya sabía eso y no quería que en Jerusalén se retransmitiera el evangelio de fe. Por eso Pablo tuvo que salir rápidamente de Jerusalén. Pero nuevamente pasaron 14 años, predicó el evangelio entre los gentiles, es decir, debería de haber iniciado con los judíos, ¿cuántos saben el evangelio? Pero el evangelio de fe comenzó con los gentiles. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una, ¿qué? Revelación. Ahora sí, el apóstol Pablo, después de haber transmitido la revelación a los gentiles, ahora sí llegaba otra vez a los judíos. Fíjense, subí otra vez con Bernabé, llevando a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, primero llegó el evangelio, se fijan, a todo el mundo, y realmente Cristo Jesús venía primero a que de los israelitas, de ahí salieran un grupo de personas para que fueran al mundo. Pero los israelitas regularmente no recibieron a Jesús más que unos cuantos. ¿Cuántos saben que Pedro era israelita? Mateo era judío también. Algunos recibieron a Jesús. Pero cuando lo recibió el apóstol Pablo, originalmente no predicó el evangelio allá, sino que salió a los gentiles. Después regresó por segunda vez. Y fíjense qué dice cuando regresó por segunda vez. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, por primera vez, después de 14 años, sube a los judíos, pero con unos cuantos, o sea, no con todos, ¿se dan cuenta? Con unos cuantos que tenían cierta reputación, o sea, personas que a lo mejor sí lo iban a escuchar, como uno de ellos es el apóstol Pedro. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales por ningún momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. En pocas palabras, Pablo por primera vez regresa a Jerusalén después de que él se convierte, son 17 años. Después de 3 años Jesús le da la revelación del nuevo pacto. Después de esos 3 años se va a los gentiles, es decir, los pueblos diferentes a los judíos. Predica el evangelio, después de 14 años regresa y les dice a los judíos que deben de vivir a través de la fe. Y en ese momento apenas los judíos reciben el evangelio de fe. ¿Se han dado cuenta la misericordia y la gracia de Dios para toda la humanidad, no nada más para los judíos? Es para todos es el evangelio de fe, no nada más para los judíos. Subió por segunda vez, por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2, dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que hace 14 años fue a ese lugar especial llamado el paraíso, donde se les revelaron cosas, y no fue a través de carne o sangre, dice en Gálatas 1, sino a través de la revelación de Jesús. Es el evangelio que predica el apóstol Pablo y del cual nosotros formamos parte. No se trata de que lo haya inventado el apóstol Pablo, sino alguien se lo reveló, llamado Jesús. Entonces esos 14 años, vamos a seguir el próximo domingo hablando un poquito al respecto, para que usted capte un poquito las fechas en que se escribieron los libros del nuevo pacto, para que usted entienda más o menos por qué hay ciertas cosas que hablaba, por ejemplo, Santiago. Santiago decía que el justo vivirá por su, el justo no nada más iba a vivir por su fe, sino iba a vivir a través de las obras. Eso dijo Santiago, ¿sabía? Va a ser salvo a través de las obras, dijo Santiago. Y si usted verifica Santiago y lo compara con Romanos, Romanos está al principio y Santiago está al final, ¿verdad? Y a lo mejor muchos vamos a creer, bueno, Santiago está al final, significa que se escribió al final. No, Santiago fue de los primeros libros que se escribió cuando todavía la revelación de Jesucristo no se le había dado al apóstol Pablo. Y Romanos es de acuerdo a las fechas históricas en que se hicieron las cartas o se aprobaron, fueron de las últimas. Romanos, Corintios y Santiago fue de las primeras. Es decir, muchos creen
que las personas no van a ser salvas a través de la fe, sino a través de hacer obras, de ayudar. Es bueno ayudar a las personas, ¿cuántos saben? Es bueno ayudar a las personas, pero no vamos a ser salvos por ayudar, vamos a ser salvos porque creemos en el Redentor llamado Jesús. Así que póngase de pie. Próximo domingo continuamos con lo mismo, con fechas de la escritura de los libros. ¿Quién escribió alguno de los libros? La idea principal es que capte cuándo llegó el evangelio de fe realmente a la humanidad. Cuándo llegó el evangelio de fe a los judíos y por qué los judíos tenían ciertas creencias o tendencias diferentes al evangelio de Jesús. Te damos gracias, Padre. Es oportuno darle gracias a Dios porque Él es fiel. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Jesús, porque no hay otro Dios tan grande como tú, Jesús. Te doy gracias porque has sido fiel, porque nunca nos has dejado, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el que le diste la revelación al apóstol Pablo, Señor. Esa revelación de fe, Señor, creyendo y entendiendo que no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, solamente creer en todo lo que tú hiciste por nosotros, en todo tu sacrificio perfecto y completo, Jesús. Yo creo que tú llevaste los pecados, yo creo que tú llevaste la enfermedad, yo creo que también llevaste la pobreza, Jesús, que tú nos redimiste de las maldiciones de la ley, Jesús. Gracias por habernos hecho libres. Gracias por libertarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos a tu reino, Jesús. Gracias te damos porque eres un Dios maravilloso y bueno. Eres nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias porque tú nos llevas al cielo, ese lugar maravilloso que es el paraíso, Señor. Cuando partamos de esta tierra, sabemos, Señor, que vamos a ir a tu presencia. Gracias, Jesús, porque somos de larga vida en la tierra. Gracias porque tú vivificas nuestros cuerpos mortales. Gracias, Señor, porque ahora hemos entendido que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad. Por lo tanto, yo declaro libertad en aquellos que escuchen tu palabra. Que esta palabra los haga libres, Señor. Ellos conozcan la verdad y esa verdad revelada los haga libres, Señor. Libres, Señor, de la enfermedad, libres del ataque del diablo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro. Gracias, Espíritu de Dios, por los milagros que tú haces y harás. De antemano te doy gracias por esos milagros creativos. Espíritu Santo, tú llenas nuestro ser. Tú tocas, Señor, nuestros cuerpos, Señor. Dales vida a nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro vida en el nombre de Jesús en los cuerpos dañados, Señor. En el nombre de Jesús intercedemos por cada persona que escucha esta palabra, Señor, de bendición, esta palabra de fe, Señor, que esta palabra de aliento, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro milagros en esos cuerpos, un milagro creativo del poder del Espíritu Santo cuando ellos estén escuchando esta palabra. Que tu Espíritu Santo estés haciendo una obra milagrosa en esos cuerpos, para que ellos sean libres del cáncer, libres del diabetes, libres de la epilepsia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos cuerpos restaurados por tu poder, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús. Gracias te doy. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias. Gracias, maravilloso Rey.